tiene que ver con un libro que vamos a permitir que don Sebastián Órdenes, que ya está con nosotros, el profesor Sebastián Órdenes, nos hable un poquito, porque tiene mucho que ver con el tema educativo, todo lo que hemos estado hablando tanto tiempo respecto al trabajo de los profesores. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches, gusto de saludarte. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Sebastián, gusto de tenerte con nosotros como lo habíamos anticipado. Sebastián, este título que tú nos entregas es muy, viene primero a hablar de una realidad. Si yo veo el título nada más digo, qué bueno que se escriba de esto, porque los profesores han tenido hoy día, este año, sobre todo el año del COVID, un trabajo pero de chinos. Han trabajado el doble y a veces ni siquiera por el mismo sueldo, en algunos casos se lo han bajado. Entonces ha sido muy, muy triste la situación, pero como son personas con vocación, el trabajo lo hacen con el mismo amor, con las mismas ganas, y eso es maravilloso. En tiempos de pandemia, cuéntanos un poco la inspiración de este libro, mi querido Sebastián. Bueno, se lo presento, estimado Edgar. Aquí está el libro, salió ayer del horno, ya lo tenemos por acá. Profesores en tiempos de pandemia. Es una compilación de vivencias, experiencias, desafíos pedagógicos que han tenido los docentes durante este tiempo de pandemia, por lo menos los primeros 5 meses. Y son 30 profesores que han aportado con su vivencia, como decía, y desafíos sobre todo, problemáticas muchas, y los cuales los plasmamos en un libro que coordinamos con el profesor Miguel Ángel Rosell, de filosofía del Colegio Inglés, igual que yo, somos los dos del Colegio Inglés. Dentro del proyecto Historia Activa surge esta idea de recopilar esta historia viva, porque finalmente esto va a quedar para la historia. En ese sentido, va a quedar para poder revisarlo después en los tiempos que vengan, ¿verdad? De cómo se vivió este proceso de pandemia. Así que aquí se lo presento también. Excelente, felicitaciones, un gran esfuerzo de todas maneras. Editar un libro, entre comillas, en Chile no es barato, y tiene un esfuerzo detrás muy, pero muy grande. Tenemos que reconocer aquello, porque hoy día sería muy sencillo si uno hiciera solamente publicaciones virtuales, que hay un trabajo para hacer algo físico que puede llegar a muchos hogares. Sebastián, este libro está a disposición ya. ¿Dónde, si la gente lo quiere adquirir? ¿Cómo se compra? ¿Cómo llegamos a él? Sí, bueno, nosotros nos manejamos mucho con lo que es las redes sociales. Lo tenemos publicado todo lo que es contacto para adquirir el libro, en lo que es Historia Activa en Instagram, en Facebook, León Inglesiano, y un correo que es el que ha manejado todas las ventas de este libro desde hace algún tiempo atrás que lo comenzamos a realizar, y es pmaurin10@hotmail.com, que ahí es el dato ya clave para poder hacer el contacto, para poder adquirir el libro. Tiene un costo de 10.000 pesos y está súper entretenido porque además, déjame contarte un poco que tiene adentro también dibujos de alumnos del taller de Historia Activa que también expresan ellos en lo que es su dibujo o gráficas, ¿cierto? Iconografías de lo que vivieron ellos también como alumnos dentro de lo que es la pandemia. Entonces es una mixtura de textos, vivencias de profesores con dibujos también que expresan los alumnos cómo ellos vivieron. Así que lo pueden encontrar en las redes sociales principalmente, pueden seguirnos y ahí consultarnos también de cómo poder adquirir. Nosotros los enviamos, de hecho tenemos ya varios envíos afuera de la región también. ¿Qué valor tiene el libro? 10.000 pesos. Un valor totalmente razonable y alcanzable para las personas que quieran conocer un poquito de esta experiencia para valorar el trabajo docente durante esta pandemia. Hoy ha sido muy complicado, Sebastián, hacer clases sin mirar a los alumnos, porque la mayoría te apaga la cámara, profe, que tengo la cámara mala. A todos se le echó a perder la cámara del notebook, Es curioso, es una cosa rara. Sí, la verdad es que es súper complejo. Tampoco se les puede obligar de una u otra manera a los alumnos, ¿cierto? Pero yo creo que ir generando la confianza muchas veces en algunos momentos donde los alumnos prenden las cámaras. La verdad es que para confirmar si están ahí, para que el aprendizaje online sea efectivo también, porque si no, los alumnos ponen que están presentes y después cierran nomás la sesión al final y nunca estuvieron en clase. Entonces también es complejo, es súper difícil, pero también estar obligando a que pongan la cámara muchas veces tampoco se genera un cuestionamiento igual. Entonces es complejo todo el proceso. Sí. Oye, qué importante la labor docente. Yo estuve hace poquito en la fiesta, por decirlo así, online,
del curso de mi pequeña que pasó a octavo año básico, una profesora pero comprometida 100% con la educación, con la formación. Oye, la paciencia de esta mujer, yo la verdad es que le haría un monumento porque imagínate aguantar a nuestros hijos que están en esa edad complicada de 13, 12, 13, 14 años, que son complicados los niños. Sin embargo, ella los maneja con un amor y con una ternura sin levantar la voz y de verdad que hay profesores que uno reconoce 100% su trabajo de una manera espectacular. Para algunos ha sido difícil y se entiende, hay personas que no se manejan mucho, sobre todo los que han tenido que aprender este sistema online. No todo el mundo lo sabía usar. Hoy día ya es una forma de educar bastante cercana para la gran mayoría. Exactamente, sí. La verdad es que yo creo que fue un desafío para todos los docentes, ¿eh? Sin duda. Nosotros veníamos trabajando con el tema digital en algunas cosas dentro del taller de historia activa con los alumnos. Se nos facilitó un poco, de hecho iniciamos el 17 de marzo, apenas comenzó todo el proceso de que se fueron los chicos para la casa con clases por YouTube y después fuimos acomodándolo en general en el colegio para que todos diéramos clases en la misma plataforma. Entonces, yo creo que uno que es profe un poco más joven, ¿cierto? Y está como relacionado con las tecnologías, también aprendimos muchísimo. Y me imagino también lo que le pudo haber costado a quizás a otras generaciones de profesores también, y que yo creo que también lo tomaron como un desafío. Así que fue un desafío para todas las generaciones en general. Yo creo que es un tema súper importante eso. Y como también tú decías, el tema de que los profes, la relación que tienen con los alumnos, sin duda tiene que ser esencial para poder generar motivación. Yo creo que profesor que no motiva a los alumnos, ¿verdad? Con esto mismo, con lo que hacemos nosotros con el profesor Miguel Ángel y otros docentes que participamos de este libro, es decirle a los chicos, miren, se puede escribir un libro. Y yo creo que también es como un ejemplo que uno puede dar sin rebuscar tanto, ¿cierto? Mostrarles que uno puede escribir un libro y puede contar experiencia, puede escribir de historia, de ciencia, y son ejemplos que uno va dando y va motivando a los alumnos. Yo creo que eso es esencial también para esa relación entre el profesor y los alumnos. Oye, cuéntanos un poquito, estos profesores que participaron en esta recopilación de información que contiene profesores en tiempos de pandemia, ¿cuáles son los testimonios, que más sorprendieron? Bueno, hay algunos que principalmente son de las zonas más, yo diría, del norte de Chile. A mí me llamaron mucho la atención porque son colegios que muchas veces tienen mayores dificultades en cuanto a la organización de lo que pasó con tema pandemia. Entonces se les generaron muchas dificultades a los docentes y ahí cuentan ellos su experiencia bastante interesante. Por ejemplo, el tema de ir a dejar cajas a las familias, por ejemplo, que estaban sufriendo con el tema de los despidos de los papás que no podían estar atentos a sus hijos, porque se necesita también estar con los padres en algunos casos, y eso se reconoce, o sea, la importancia de los padres detrás de los hijos en este proceso de formación online es súper necesaria. Y cuando no estaban, claro, las experiencias que plasman aquí los docentes, que es sumamente importante la presencia de los profesores del colegio, y ahí eran donde iban a las casas a buscar a los alumnos, a ver cómo estaban, para ver las necesidades y los mismos profesores organizarse, y eso también lo plasman acá en el libro. En otros casos, aquí mismo en La Serena también los mismos problemas, ¿cierto? Familias disfuncionales y con la pandemia mucho más. Entonces los profes comenzaron a tomar roles también, no de reemplazar a los padres, sino que más bien de hacerse cargo de algunas cosas, ¿cierto? Y buscar ayudas para ello. Entonces hay distintas vivencias, otros en Puerto Montt, que también por el tema de a veces la lejanía con el colegio, la lejanía de las mismas casas y la falta de internet, sobre todo la falta de internet. Es lo complicado, ¿eh? Y no nos olvidemos que este equipito que nosotros usamos como lo más natural del mundo, que es un notebook, no es accesible para muchas personas. Hay gente que todavía no lo tiene y aunque han logrado conseguir algunos por ahí usados, a veces no funcionan todos los elementos que deben funcionar y ha sido muy difícil. Y aparte de este aparatito está la señal de internet, que el que tiene el privilegio de tenerla, para muchos de nosotros hoy día el internet es algo como natural, es como cuando abres la llave y sabes que va a salir agua, ¿ya? Hay lugares donde eso no ocurre, tienes que esperar que pasen días para poder tener agua y tienes que acopiar agua para poder tener. También esto pasa con el internet, hemos visto en televisión testimonios de niños que tienen que subir a un cerro para poder captar una señal de su celular y de ahí conectarse a una clase. Ha habido un esfuerzo muy grande porque nuestra realidad en Chile es bastante distinta una con otra y eso es muy lamentable todavía que no podamos
igualar al menos esa brecha que está bastante amplia. Quiero invitar, mi querido Sebastián, a mi colega y amigo Luchito Álvarez, que también es profesor de lenguaje y de filosofía, y que está en el audio, porque él trabaja con nosotros en el área de las comunicaciones, Luchito, hace mucho rato, y yo creo que él también tiene algo que decir respecto a este libro. Luchito, lo invito, por favor, amigo mío. Sí, hola, gracias Edgar. Sebastián, hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío, Sebastián. Solamente felicitarte. Mira, yo desde acá, desde esta tribuna que tengo en los fines de semana, básicamente con La Ciudad No Para, eh, soy pero un defensor abrazo partido de la labor que han hecho ustedes. Digo ustedes porque yo ya dejé de ejercer, pero creo que ustedes han hecho una pega que literalmente, como dijiste tú, pasa a la historia, va a quedar en la historia porque se reinventaron sin ninguna instrucción previa, se vieron de golpe muchos enfrentados a una tecnología que no conocían, se vieron cediendo espacios particulares en casa, muchos sacrificando espacios familiares, incluso para muchos de nosotros es un cuento de tenemos wifi, pero hay otros que tuvieron que contratarlo porque se batían solamente con el teléfono y sus datos y nada más. Entonces, de verdad, felicitarlos porque esto es marcar un hito en la historia, es quedar allí marcando para siempre lo que fue este 2020, que muchos quieren que terminen, otros, como yo pienso y trato de ver el vaso medio lleno, somos parte de la generación privilegiada, que nos tocó ver dos eclipses completos, nos tocó ver un golpe militar, nos tocó ver muchas cosas. Y entre esas, una pandemia. Sebastián, de verdad, un gran abrazo para ti, para el otro profe que trabaja contigo. Sí, Miguel Y, Ángel. y a darle para adelante nomás, colega, póngale. Yo creo que de no mediar nada, voy a coordinarme con Edgar para que a ver si el fin de semana te voy a robar el invitado y si conversamos el fin de semana en la ciudad no para un ratito, Seba, ¿te parece? Encantado, encantado. Entonces, mira, entre el Sí. sábado y domingo por ahí nos coordinamos, dependiendo del fútbol, nos coordinamos para que podamos conversar bien y te reitero, felicitarlos porque ya quedaron en la historia ya. Sí, no, muchas gracias por sus palabras. No, pues nada, pues colega. Sebastián Órdenes, profesor, oye, tienes una fans que está hace rato saludándote en redes sociales. Se hace llamar en redes sociales Negrita Reyes, pero su nombre es Lorena. La Mi conoces, hermana, ¿verdad? es mi hermana, Lorena Órdenes, sí. Ella Saludos para Lorena. Ya la vamos a tener también en el programa, porque la Lorena, tenemos ahí un proyecto de hacer clases online en el programa de actividad física, porque la gente tiene que moverse un poco. Hay mucha gente que está demasiado sedentaria con esto de que los gimnasios no están abiertos en su totalidad, que hay bastantes restricciones. Entonces, no, es que todavía están cerrados los gimnasios, entonces por eso estoy acá. No, pero si igual en la casa se puede mover uno, po. En un metro cuadrado puede hacer maravillas. Entonces, pero necesitamos la monitora, entonces lo vamos a hacer con la Lorena. Oye, Edgar, Sebastián, disculpa. este trabajo que ustedes hicieron, ¿cuánto tiempo les tomó desde la primera recopilación hasta llegar a la edición del libro, a tenerlo ya saliendo del horno? Bueno, la idea surge aproximadamente a fines de mayo. Ya llevábamos 2 meses en clases online y con mi colega Miguel Ángel nos juntamos un día y nació la idea de por qué no dejamos esto registrado. Él es profesor de filosofía y yo soy de historia, entonces comenzamos a reflexionar un poco y le dimos el vamos, comenzamos a contactar a profesores. Logramos en 2 semanas contactar a los 30 profesores. Nos contactamos a 2 premios nacionales de historia, que en ese entretanto nosotros estábamos haciendo algunos programas de Activando la Historia, Activando la Cultura por YouTube, con distintos premios nacionales de historia sobre todo, y de historiadores. Entonces logramos que dos premios nacionales de historia nos ayudaran también a chequear todo lo que nos enviaban los colegas. Entonces ellos nos revisaron los ensayos, las experiencias, nos hicieron sugerencias y hicieron los prólogos de este libro. Entonces, cuando teníamos ya los 30 textos, los revisaron los premios nacionales, luego los enviamos a un especialista para revisar los textos y después pasó una tercera etapa de revisión también nuevamente con la editora. Y ahí Pía, que fue la editora, ¿cierto? Ya mandamos a hacer los libros en agosto, septiembre aproximadamente, y tuvo un proceso de 2 meses de encuadernación, de que llegaran los códigos, ¿cierto? Todo lo que es el código de barra, la inscripción en el IBCN,
lo que es la inscripción de cada docente como autor de este libro. La verdad es que lo ingresamos a todos como coautores de este libro, con sus registros, ¿cierto?, en la propiedad intelectual. Así que todo ese proceso duró más o menos 2 meses y ya el día del lunes nos informan que ya están listos los libros y los fuimos a retirar. Así que eso fue para nosotros una alegría tremenda, que fue un sueño primero, fue una conversación entre profesores en tiempos de pandemia y logramos contactar a los 30 profesores desde Iquique a Puerto Montt y obviamente financiado y ayudado por el proyecto de Historia Activa de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena, que es el proyecto donde participan 24 alumnos y con 24 apoderados detrás, los cuales, acompañados también de algunas apoderadas que tienen algunas empresas también, que hicieron aportes anónimos, ¿cierto?, que aparecen también en el libro, y que logramos financiar el libro completo. Y ahí logramos realizar este libro. Edgar, Luchito. tú sabes que nuestra área deportiva tiene de lo más variopinto y de lo más granjeado respecto de sus panelistas. Uno de ellos justamente se hace presente aquí, me está escribiendo por interno el gran Carlitos Escudero, colega de ustedes ahí en el colegio inglés. Así es que me dice, no, son secos, así es que les mando un abrazo igual. Sí, y de hecho su hija está en Historia Activa, que es el proyecto que tenemos acá, desde donde nace el libro también. Y su hija participó en el libro también, la Mira hija de Carlito qué, Escudero. qué buen detalle ese, ¿ah? Qué buen detalle. Nos está Sí, escuchando en este ratito justamente el profe Carlito Escudero, al que, como te digo, un tremendo panelista de nuestra área deportiva. Le mando un gran sí, un abrazo. gran colega, Aparte, un un buen gran amigo colega. también acá de la casa. Un gran colega. Sí, totalmente. Ya. Oye, ¿puedo hacer la pregunta desubicada de la noche o no? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que hay una recopilación de videos en diferentes plataformas, incluso en TikTok. Me tuve que hacer un TikTok al final para poder ver lo que pasaba, porque todo está en TikTok y no me enteraba. Eh, de profesores que están, y profesoras, ellas y ellos, haciendo su clase, dirigiéndola a los alumnos con mucha seriedad, y de repente su marido, esposo, pareja, amigo, salía del baño con ropa interior, secándose, cantando, y ella no se daba cuenta, y de repente él no se daba cuenta, disculpe, y ella se ponía colorada, qué sé yo, eh, perdón, decía, y seguía haciendo la clase. Muchos de nosotros pensamos que esos videos son actuados para generar precisamente esa plataforma, algo entretenido que presentar. Pero otros dicen, no, si eso pasó de verdad. ¿Esas tallas pasaron de verdad? O algo, no esa Sí, necesariamente, pero algo sí, similar. no, sí, totalmente. Hubo un día que tuvimos en el colegio una junta de consejo y después distendimos un poco la conversación y claro, surgieron algunas cosas que habían pasado, algunas colegas que, lo mismo, tal cual, el marido por atrás, ¿cierto? Pasando un poco menos con toalla o sin nada y de repente también los niños estaban ahí. Eso pasó muchas veces. Sí, y yo creo que cada profesor va a tener su recuerdo en privado muchas veces que no lo quieren contar tampoco. Oye, Queda ahí en el y al secreto. revés, que el alumno haya dejado el micrófono encendido cuando pensaba que estaba apagado y le pasaba lo del Chavo del Ocho, ¿te acordás? Que empezaba a apelar al maestro Girafales y ocurre que lo estaban todos escuchando. Sí, bueno, a mí me pasó, yo personalmente me pasó una talla, podemos decirlo de esa manera, que fue un poco desagradable en algún momento, que estábamos realizando una revisión de unas preguntas de alternativa y el papá atrás le decía al alumno, no, pero es que el profesor está equivocado y estaba con el micrófono prendido, no es la B, es la C. Y le decía al niño, y el niño repetía todo lo que el papá de atrás le decía. Pues entonces, como que, y todo el rato fue así, hasta que de repente se dieron cuenta que tenían el micrófono prendido y ahí lo apagaron recién. Pero pasó como 15 minutos más o menos. Yo no le decía Uh, nada, pero escuchaba al papá atrás decir, no, el profesor está mal, no, aquí, no, es que es imposible. Entonces después yo tuve que hacerlo por interno el tema de hablar con el papá, que no podía estar haciendo eso, porque se trabaja muchas veces en base al error, ¿cierto? De explicarle al alumno que por qué es la B, por qué es la C, y no que el papá determinó que era la C de inmediato. Entonces, y estaba equivocado el papá también, aparte. Entonces, fue un tema complejo. Le ha Y pasado a diputados, senadores, no le va a pasar a los alumnos con los profesores. Así sí, tal que cual. es Bueno, parte de. Oye, pero esas anécdotas no están en el libro, ¿o sí? no la agregamos porque se fueron pasando en el transcurso. La verdad que aquí del colegio inglés, por ejemplo, escribieron 4 profesores, 5, y una psicóloga. Ella también ella trabaja con docente, entonces también plasmó su vivencia, pero no sé si realmente pasaron en el tiempo que estaban escribiendo su artículo. Así que, pero
hay algunos datos bien sabrosos en el libro también. Sí, hay muy interesantes, muy sabrosos. Yo por ejemplo, cuento en el libro un elemento que nos pasó, no en una clase, sino que en un programa que estábamos haciendo con unos historiadores. Y claro, en un momento tuvimos a Francisco Vidal, por ejemplo. Y con Francisco Vidal, el programa, la verdad, lo tuvimos que hacer grabado. Aquí lo voy a reconocer en este momento, que ya los programas ya terminaron, pero lo tuvimos que hacer grabado, pero menos mal que lo hicimos grabado, porque tú sabes que Pacho Vidal es muy bueno para el cigarrillo. No, es muy bueno para el cigarrillo. Además. Entonces, le explicamos que era un programa para alumnos, para niños, ¿cierto? Pero fueron 6 o 7 cigarros en la entrevista. Entonces, al final tuvimos que editar casi todo el video, dejándolo pegado, ¿cierto? Porque finalmente no podíamos mostrar tampoco eso, porque, y no le podíamos decir, oiga, deja de fumar, si más encima tuvo ahí la disposición para nosotros. Así que fue complejo esos temas, nos pasó un temblor también entre medio de unos programas que tuvimos con algunos historiadores, entonces también fue cosas entretenidas que se han ido contando, que han ido pasando. Es toda una historia del trabajo online, es bastante interesante, pero te acerca a las personas, no tienes que traerlo, no tienes que pagarle hotel, no tienes que llevarlo a almorzar, nada, te conecta a la hora de la comunicación y listo, y lo tenemos ahí. Oye, finalmente, a modo de consulta personal, ¿la profesora Elide está todavía en el colegio o ya jubiló? ¿Quién, perdón? Elide Rojas. No, ya no está ya. Ya no está en el colegio. Yo por lo menos no la conocí. Ya, no, sí parece que ya se fue hace un tiempo, fíjate, pero está todavía, lo que pasa es que es una persona muy, muy querida. Así que saludos para todos los alumnos y amigos del colegio inglés. A ver, Vale Garrido dice, historia activa es genial. María Ignacia Guerrero de Cosio dice, grande profesor Sebastián, gran trabajo junto al profe Miguel, apoderados y alumnos de historia activa. A ver, ¿qué más? Carlos Barrientos Munizaga, buenas noches. Un lujo de profesor, gran motivador con nuestros hijos. Ok, ahí están tus saludos. Sebastián, felicitaciones por este trabajo. Un orgullo que lo tengamos tan cerquita. Y bueno, ya lo saben, todos los que quieran adquirir el libro, contactarse con las redes sociales. Repíteme las redes sociales, por favor. Sí. ¿Dónde encontramos el libro? En Instagram es Historia Activa, ¿no? Y aparece de inmediato. En Facebook, León Inglesiano. En Twitter, Historia Activa. En YouTube, Historia Activa también. Y el correo que es más directo, pmaurin10@hotmail.com. Que ahí muy bien. Ahí se hace la transferencia y hay delivery, me imagino, entrega a domicilio para no salir. Exactamente, okay. Enviamos a domicilio. De hecho, ahí, permíteme un segundo solamente, que hay un trabajo esencial que debo recalcar, que es el trabajo que han realizado la directiva de Historia Activa, que es la que se encarga de organizar todo lo que es la logística, y que son son apoderadas de nuestro colegio. De hecho, aparecían por ahí en una fotito. Es Marcia y la señora Paula quienes se han encargado de todo lo que es la logística, repito, y motivan también a sus hijos con Historia Activa, y están encargadas de enviar también los libros. Así que es un gran apoyo que tenemos nosotros en Historia Activa, en conjunto con los 23 o 22 otros apoderados y alumnos también de este proyecto tan bonito que nos ha resultado. Fantástico. Edgar, gracias, Sebastián. Dentro de todos los saludos y éxito en la distribución de este libro. Edgar, dentro de todos los saludos que han llegado acá al WhatsApp para el profe y todos los integrantes de Historia Activa, también está nuestra querida Valentina Inocenti, que le manda un gran saludo al profe. Dice, buenas, saludos al profe Seba y al profe Miguel Ángel. Les manda harto cariño también la Valentina Inocenti. Claro. Gracias, Luchito, muy gentil. Sí, Luchito, ahí el amigo que maneja WhatsApp, el WhatsApp de la radio, porque lo tiene él en el estudio. Sí. Acá yo estoy viendo plataforma Facebook, que es donde escriben, y otras plataformas que también pueden llegar información. Gracias, Sebastián. Sebastián Órdenes, nuestro invitado esta noche, hablando de este trabajo que, por supuesto, es importante para poder promover este sentir de los docentes durante esta pandemia. Y que va a continuar, porque no sabemos si el próximo año, en todas las reuniones que se han hecho en los colegios, preguntamos, ¿y qué pasa en marzo? Esperemos marzo, dicen los directores de colegio, porque no sabemos qué va a pasar. Todos queremos volver al colegio, pero no sabemos todavía si va a poder ser así. Gracias por este tiempo, Sebastián. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a mi radio y a usted también por este espacio. 22:03, nos vamos a la pausa. Y al regreso presentamos otro libro. Vamos a estar con Aimaitea Álvarez, que nos va a presentar un trabajo pero muy interesante desde el Valle de Elqui, desde Cochihuás.
se conecta con nosotros. Una pausa y ya volvemos.